Pues buenas tardes otra vez. Si recuerdan los que nos han seguido, la semana pasada empezamos una serie de mensajes que creo yo que nos van a ayudar a entender un poco mejor que no solo las curvas que la vida nos lanza y que Dios permite que pasen, como la que estamos pasando ahorita, esta pandemia, y vaya, qué curva tenemos. Esas curvas que la vida nos lanza y que Dios permite que estén ahí, nos van a ayudar a madurar más. Eso es sin duda alguna. Hay un buen propósito detrás de todo esto. Pero también la determinación de hacer lo que Dios nos pide que hagamos durante la misma prueba, es de lo que hablamos la semana pasada. Lo que Él nos pide que hagamos durante la misma prueba nos va a hacer ver con más claridad la verdadera importancia que tiene para Él el que ayudemos a los demás a pasar por sus pruebas. Porque en muchas de las pruebas por las que pasemos, no solo vamos a tener que tener fe para aguantar la prueba, como en esta. No sabemos ni por qué pasó, pero tenemos que tener fe que Dios sabe por qué, cuándo y cómo. Pero también vamos a tener que tener fe para darle una mano a los que la necesiten, porque siempre habrá algunos otros que les cueste mucho más trabajo entender y aceptar la prueba que tienen enfrente. O porque están pasando por varias pruebas al mismo tiempo. Y obviamente que van a necesitar ayuda. La primera, el aguantar, nos va a hacer fuertes, como dijimos la semana pasada. Nos va a hacer fuertes el aguantar. La fe que empecemos a desplegar va a crecer. La segunda, el ayudar, nos va a hacer héroes. Y de eso se trata esta serie. De que Dios quiere que seamos héroes. ¿Saben por qué nos reunimos todos los domingos? En este caso, por medio de la red social. No solo para fortalecernos, obvio, sabiendo qué dijo Dios y qué tenemos que hacer, pero para comprometernos también. Y el compromiso con Dios y con los demás nos va a hacer héroes. ¿Y por qué eso es tan importante? Nos preguntaríamos. Porque a todos nos gustaría ser héroes, ¿o no es cierto? Y más ante los ojos de Dios, ya que Él es el que va a decirnos al final de nuestras vidas cómo lo hicimos. Imagínense que Dios sea el que nos diga, bien hecho, fiel sirviente. ¿Y quién no quisiera entrar a su reino como un héroe? ¿Se pueden imaginar la entrada con el aplauso de nuestro Creador? Eso va a ser la recompensa más grande que recibiremos. El que Él nos pueda aplaudir por lo que hicimos aquí. La pregunta es, ¿quién es un héroe? Un héroe es el que salva el día, el que salva un evento, hablando de eventos que están pasando aquí, el que salva la relación, el que hace algo o sacrifica algo por alguien más. Un héroe es el que ve lo que todo mundo ve, pero el que decide hacer lo que nadie más hace. Déjenme les repito eso porque es tan importante. Un héroe es el que ve lo que todo mundo ve, pero es el que decide hacer lo que nadie más hace. El héroe hace algo que los demás no lo hacen. El héroe es diferente. ¿Y saben quiénes son frecuentemente los héroes? No los de las películas, porque eso es ficción. No los de los cuentos, porque esos son cuentos. Los héroes muchas veces son los inesperados, como Jesús lo fue para el pueblo judío y para todo el mundo. El Mesías es un carpintero humilde que impactó y sigue impactando a todo el mundo por lo que hizo. Un héroe totalmente inesperado. Pregunta, ¿qué podríamos tener nosotros? ¿En verdad es posible que nosotros podamos ser héroes de alguien? Y la respuesta es sí, claro, por supuesto. Siempre ha existido esa posibilidad y más ahora con esta pandemia. Especialmente con los nuestros, con nuestros hijos, con la pareja. Ojo, con la pareja, familiares, con amigos, con vecinos,
con todos ellos podemos ser héroes, pero muchas veces hemos escogido no serlo, ni aun con ellos, porque nos hemos fijado mucho más en nosotros mismos que en los demás, y eso se ha debido a que nuestro enfoque, nuestra perspectiva ha estado equivocada. Y lo digo con cuidado, porque muchos van a decir, ¿cómo? Pues no es nuestra culpa en términos generales, porque la cultura no nos ha enseñado toda la verdad, nos ha enseñado ciertas verdades, pero no toda. Porque la verdad de el que todo lo sabe nos dice claramente que esta vida no solo se trata de nosotros como pudiéramos pensar, sino que se trata también de los que nos rodean. Y la verdad de la cultura muchas veces no incluye a los demás, es tú ve por ti y los demás al ratito. O no los incluye como debería de hacerlo. Entonces, ese ha sido básicamente el problema, nuestra perspectiva. Por eso estamos aquí oyendo un mensaje que viene de Dios, porque Él lo que quiere es que cambiemos de cultura a la suya. ¿Qué se necesita para ser héroe? Nos podríamos preguntar. Pues lo que hoy vamos a ver es lo que Jesús vino a decir que necesitamos, no solo para ser héroes en nuestros hogares, bien importante, sino también en otros lugares. Y básicamente lo que hizo es plantearnos una pregunta. Y como contestemos esa pregunta, nos va a dar o a quitar el potencial de ser héroes. Y entonces, si tienen sus Biblias, que esperemos que sí, es una buena práctica tener las Biblias ahí para saber que lo que estamos diciendo viene derechito de ahí. En Lucas capítulo 10, el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 25, dice esto. Y así es como Jesús nos explica mucho de lo que tenemos que hacer para ser héroes. Y la historia es esta. Empieza con, en ese momento se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús, que les encantaba hacer eso, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? En este caso, para tener la vida eterna. Jesús replicó: pues, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, fíjense: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le contestó: bien contestado, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así es que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y bueno, la pregunta clave es: ¿quién es mi prójimo? En unos minutos vamos a ver cómo Jesús contestó esa pregunta con la famosa parábola del buen samaritano, que estoy casi seguro que todos se la saben. Jesús contestó esa pregunta con esa parábola. Pero primero chequen esto, que es bien interesante. Un experto en la ley, como dice la historia, un teólogo, se dedicaba a eso, quiso poner a prueba a Jesús por dos motivos. Uno, para poder desacreditarlo. Es lo que les encantaba a todo mundo, llegar ahí. Vamos a ver si en verdad sabe lo que está diciendo. Y si no, luego se lo decimos a todos. Lo querían desacreditar por un lado. Y dos, para justificarse, versículo 29, para justificar su comportamiento acerca de lo que Jesús constantemente hablaba, de los demás. Él oía del prójimo, los demás. Y él quería justificar su comportamiento y lo hizo con dos preguntas que tienen que ver una con otra. La primera fue: ¿qué se necesita para tener vida eterna, Jesús? En donde la respuesta fue la que el mismo Señor, este teólogo, dio: amar a Dios con todo el corazón, con todo el ser, con todas las fuerzas y con toda la mente, y amar al prójimo como a sí mismo. Contestó bien. Y la segunda: ¿quién es el prójimo? En donde Jesús le contestó con la parábola del buen samaritano, como ahorita vamos a ver. Pero una pregunta para nosotros y bien interesante es: ¿por qué tiene que ver la primera pregunta con la segunda?
Y porque seguramente el experto en la ley, el teólogo, creía que él, ¿no?, como muchos que se dedicaban a la teología, obviamente amaban a Dios. Él creía, no, hombre, pues si yo me dedico a esto, ¿cómo no voy a amar a Dios? Ese es un dado. Qué error, ¿verdad? Porque muchos creemos que amamos a Dios y la definición de Dios y la nuestra es bien distinta. Pero él creía que amaba a Dios, pero también quería estar seguro que solo a los que él amaba, su familia, sus amigos, o a los que él quería amar entre comillas, era suficiente para merecerse entrar al reino de Dios. Él quería saber, pues, en otras palabras, lo que quería saber era esto: ¿a quién más tenía que amar aparte de Dios? Porque ese era un dado para él, para merecerse el cielo. Y aquí tengo que hacer otra pausa porque es sumamente importante para nuestra teología. ¿Qué es? ¿Que no estaba equivocada su teología? Porque la entrada al reino de Dios siempre fue y sigue siendo por aceptar al Mesías, tanto en el Antiguo Testamento, ejemplo, el ladrón en la cruz. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer? Reconocer que Jesús era el Mesías en la cruz. Acuérdate de mí cuando entres a tu reino, y Jesús le contestó: tú estarás conmigo hoy en el paraíso. Eso es todo lo que tuvo que hacer, reconocer a Jesús como el Mesías en la cruz. No tuvo que amar a Dios, no tuvo que amar a nadie más, reconocer que el Mesías era Jesús, y Jesús le contestó: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es todo lo que tuvo que hacer. El ladrón en la cruz, como todos los demás, tenían que entrar por la misma vía, que es por creer en el Mesías, que antes no sabían quién era y ahora sí sabemos quién es. Y entonces, ¿que no estaba la teología de este señor un poco equivocada? Por supuesto que sí, porque que no es verdad que la entrada al reino de Dios es por aceptar lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz, los del Nuevo Testamento, que ya sabemos eso, y no por amar a Dios y a los demás. Así es, la entrada al reino de Dios es solo por aceptar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Efesios 2, 8, 9 dice esto: porque por gracia, por la gracia de Dios, gracia quiere decir porque Él nos dio algo bueno que no merecemos, ustedes, o sea nosotros, han sido salvados eternamente mediante la fe. Y esa salvación no es de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Wow, bien importante para nosotros entender eso, porque la pregunta es: ¿y entonces por qué Jesús afirmó que si en verdad el Señor amara a Dios con todo el corazón, con todo el ser y con toda la mente, y a su prójimo como a sí mismo, entraría? Porque Jesús le dijo: haz eso y entras. Y la respuesta es porque si en verdad, con mayúsculas, alguien amara a Dios así y al prójimo igual, todo el tiempo, toda su vida, claro que entraría, porque estarían cumpliendo con la ley de Dios, claro que entraría. Pero como todos somos pecadores, no lo hacemos, es más, no lo podemos hacer. Y por eso nadie puede entrar al reino de Dios por obras, porque no hay nadie suficientemente bueno y no hay nadie que esté cumpliendo la ley al pie de la letra para lograr entrar a su reino. Por eso tuvo que venir Jesús, que Él sí cumplió la ley al pie de la letra, para que pudiéramos entrar, aceptando su pago en la cruz. Entonces, Jesús estaba diciendo la verdad. Si alguien puede amar a Dios y a su prójimo con todo su ser, con todo el tiempo, o en otras palabras, si alguien no ha pecado, la entrada se la merecería, podría entrar. Pero este teólogo creía como lo que muchos entonces y hoy en día podemos creer, que amar es un sentimiento. ¿No? Si yo amo a Dios, vean cómo cantamos, vean cómo lo tomo en cuenta todos los días. Cuando amar para Dios es totalmente diferente a lo que nosotros podemos pensar. Amar para Dios es hacer. Amar para Dios es acción. Amar para Dios es lo que Arjona dijo, es verbo, no es sustantivo. Eso es lo que es amar para Dios. Y nos equivocamos cuando decimos: yo amo a Dios porque le canto, yo amo a Dios porque de repente leo la Biblia, yo amo a Dios porque no hago barbaridades como los demás. Eso no es amar a Dios como Él quiere que lo amemos.
Y es por eso que Jesús le describe al teólogo con una parábola quién es el prójimo y qué es amar, para que le quedara bien claro. Y ojalá ya haya quedado claro para nosotros que la entrada al reino de Dios no es por amar a Dios y a los demás, porque todo tendríamos que hacer todo el tiempo, todas nuestras vidas, y nadie puede hacer eso. Hemos roto de los 10 mandamientos, puede que 9.5, todos. Y entonces, el único que no lo rompió y el único que vino a sacrificar su vida, que fue perfecta, fue Jesús, y Él, su sangre, es la que paga por nosotros para que podamos entrar. Esa es la gran diferencia. Y el teólogo pensó que era por cumplir algo que no podía cumplir. La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Versículo 29. ¿Y por qué habrá hecho esa pregunta este hombre? Porque a veces nosotros hacemos esa pregunta, porque queremos oír que nuestro vecino es el que nosotros queremos que sea, ¿o no es cierto? Por comodidad, por conveniencia, y mientras menos sean nuestros vecinos, mejor. Bien poquitos vecinos queremos. ¿Dónde están? Pues los que yo escoja. O porque ya tenemos suficiente con no cometer pecados, ¿no? Pues Dios, mira, ya te estoy obedeciendo, no estoy haciendo nada de esto que hacía antes, qué bueno. Pero no necesitamos también acordarnos de los pecados que omitimos, ¿no? Como, pues yo debería de estar ayudando, pero no estoy, porque qué flojera. Pregunta, ¿qué en verdad creemos que con solo tratar de hacer lo que Dios quiere que hagamos, en cuanto a nuestro comportamiento se refiere, ya es suficiente para complacerlo? Y sí, claro que le complace mucho nuestra obediencia, no me van a entender que no, ¿verdad? Claro que sí. Pero déjenme les digo algo bien importante. A Dios no solo le importa la relación vertical, una vez lo expliqué aquí, no solo le importa esta relación, aquí, tú y yo, buen comportamiento, paciencia, control de uno mismo, actitud. Qué bueno que estemos mejorando ahí, por eso son estos mensajes para que podamos pensar y podamos practicar. Pero también le importa la relación horizontal, ayudar a los demás. Porque miren, la vertical nos hace fuertes, la horizontal nos hace héroes. Pero la horizontal casi nunca va a existir como debe de ser, si no existe primero la vertical como debe de ser. Entonces, si no tenemos una relación buena con Dios, esta seguramente no va a funcionar muy bien. Y Dios quiere que tengamos las dos. Quiere una cruz, fíjense nada más cómo se presenta la cruz en todos lados. Él quiere una relación vertical con Él y una horizontal con las demás. Eso es una cruz y nos tenemos que acordar de eso. Y no nos podemos quedar nada más aquí como muchos piensan que pues yo estoy tratando de obedecer a Dios, pero no tengo ni que ir a la iglesia porque ¿para qué voy allá si lo puedo ir ahí? Dios quiere que vayamos a las iglesias para ayudar a otros, porque quiere una relación horizontal también. Y no las queremos saltar por conveniencia y por comodidad. La pregunta sigue siendo, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le contesta a él y también a nosotros con una parábola que es la del samaritano, que responde no solo el quién es nuestro vecino, sino también el qué significa amarlo. Y entonces, ya que están ahí, Lucas 10, en el versículo 30 al 35 dice esto. Jesús le respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, otro religioso, y al verlo se desvió y se siguió de largo. Ese es el problema de él. Pero un samaritano, que ni siquiera era judío y que los judíos ni les caía muy bien,
que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, que era mucho, y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuídemelo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré yo cuando regrese. ¡Qué historia! ¿La habían oído antes? Pues casi todos, ¿no? Casi todos sabemos esta historia porque es una historia encantadora. Esa historia no solo ha impactado a nuestra cultura aquí en América, pero también lo ha hecho con muchísimas culturas alrededor del mundo, porque casi todo el mundo sabe quién es el buen samaritano. Nomás pregunten. Jesús definió claramente quién es nuestro vecino hace 2000 años. Por eso es tan bueno ver su palabra, porque Él lo definió hace 2000 años. ¿Quién es? Y rompió con barreras de todo tipo: desigualdad económica, raza, religión, sexo o edad. Con todo rompió. Eso es lo que Jesús hacía. Imagínense si todos en el mundo practicaran ese principio, 0 barreras. Pues no habría guerras. Y no habría eventos como el que acaba de ocurrir en Minnesota hace unos días, George Floyd. Para los que estamos en este país, todos sabemos por lo que está pasando en diferentes ciudades importantes. Para los que están en México, en otros países, seguramente ya han oído de lo que está pasando aquí. Qué triste ver lo que le pasó a ese hombre, al señor Floyd, ¿verdad? Es triste ver que le haya pasado eso. Pero igualmente triste ha sido ver que los que están en las calles, y la mayoría, no todos, se entienda bien, no todos, pero la mayoría, no han sido para nada como el buen samaritano, porque su forma de resolver las injusticias ha sido con otras injusticias, como la destrucción de negocios o de vehículos y de quién sabe cuántas cosas más que van a afectar a mucha gente inocente que no tiene la culpa y que están perdiendo negocios o lo que sea, y que quizás toda la población también va a sufrir esto porque unos han decidido pagar injusticia con injusticia. ¿Quién dijo que el problema se resuelve con venganza? ¿Cuándo dijo Dios eso? Y además vengándose de alguien que no hizo nada. Vamos a ver. ¿A quién asaltamos? ¿A quién robamos? ¿A quién destruimos lo que sea suyo? Si le llaman crimen a lo que pasó con el señor Floyd, ¿quién les dio el derecho de protestar haciendo lo mismo? ¿O quién les dio el derecho de hacer lo que están haciendo, que se les llama también crimen? Por eso hace tanta falta que regresemos a Dios, no solo en este país, sino en todos los demás, porque el problema no se resuelve con violencia. El problema se resuelve con el ejemplo de hacer lo que nadie hace. El ejemplo de un héroe es lo que nadie hace, y lo que están haciendo en las calles, perdónenme, pero está totalmente equivocado. El problema se resuelve como lo resolvió el samaritano, y eso es seguir a Jesús. Y el seguir a Jesús no solo va a hacernos mejor en la vida, pero va a hacer nuestra vida mejor. Eso es lo que va a hacer Jesús. Un samaritano despreciado por los judíos fue el héroe de la historia, el inesperado. No fueron los religiosos, los lógicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la religión no necesariamente va acompañada de un buen corazón, y que nos quede eso bien claro. Y nosotros estamos en ese lugar de los religiosos. Y déjenme les digo que ojalá y nunca caigamos ahí, pero los religiosos a veces no tienen un corazón como el que deberían de tener. Un buen corazón, un corazón agradecido, no solo ayuda, pero también sacrifica lo que tiene por el bienestar de alguien más. ¿Saben quién es un héroe para Dios? El que no solo sabe contestar la pregunta del versículo 36, ¿quién es mi prójimo? O esta, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál crees? Pues obviamente el samaritano, ¿no? Esa es la contestación. Pero no solo eso, pero el que tiene el valor de ser como él.
Él que se compadeció de ese hombre. La pregunta para nosotros hoy es: ¿quiénes somos en la historia? ¿Somos alguien? ¿Habrá gente que no queremos que sea nuestro vecino? ¿Habrá gente que no queremos que sea nuestro vecino? Pues si somos honestos, por supuesto, ¿no? Porque son diferentes a nosotros. Hombre, porque son pobres, porque no tienen la misma educación que nosotros tenemos, porque no nos caen bien, porque nos insultaron y no se merecen ser nuestros vecinos. Eso es lo que pasó en Minnesota hace unos días. Pero Jesús rompió con todas las barreras y no tenemos excusa. Por más que queramos justificar lo que pensamos, no tenemos excusa. Porque si tenemos excusa, entonces no somos el héroe. Porque el samaritano fue el que en verdad mostró amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su espíritu, y a otro, a un desconocido, como a sí mismo, y no los religiosos. Imagínense qué historia. ¿Quién es nuestro vecino? La respuesta es el que nos necesite. El que nos necesite, el que esté enfrente de nosotros y veamos que necesita ayuda. Ese es nuestro vecino. ¿Quiénes son nuestros vecinos con esta pandemia? Todos. Qué bueno que estemos siguiendo lineamientos para no solo protegernos nosotros del virus, qué bueno, pero también para proteger a los demás. En ese sentido estamos siendo unos buenos vecinos. Bravo por ustedes. Pero ¿qué está pasando en casa, en algunas casas? ¿Qué estamos haciendo con los vecinos que más queremos? Con nuestra familia, por ejemplo. ¿Estamos realmente viendo por ellos? ¿O estamos ya tan hartos de estar encerrados y tan preocupados por la economía que estamos desahogando nuestra molestia con ellos? Porque créanme que lo he escuchado por muchos lados. Nuestra pareja, ¿qué estamos haciendo con ellos? Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos y amigos son nuestros vecinos más importantes y algunos los están descuidando sin importarles por lo que ellos también están pasando, que es incertidumbre, confusión y desesperación. También ellos están pasando por eso. De ver que esta situación quizás dure más de lo que esperábamos. Y lo que puede pasar en casa, por no ver o por no checar que tenemos vecinos importantes, lo que está pasando en ciertas casas es lo que quizás está pasando en los Estados Unidos, caos. ¿Por qué? Porque no estamos viendo vecinos, porque no nos importan los vecinos. ¿Qué es ser un buen samaritano? Pues Jesús define quién es un buen samaritano, un héroe, no solo con una historia como esta en Lucas 10, pero con su propia historia, porque Él decide ser nuestro samaritano al irse a la cruz. Ahí es donde nos sana, hablando de que el Señor lo sanó. Ahí es donde nos recoge y nos restablece. Ahí es donde su sacrificio, su vida, paga por nuestra deuda. Imagínense, nosotros tenemos una deuda. La historia del buen samaritano es la historia de Jesús. Él paga nuestra deuda de todo el mundo, sin barreras, incluyendo a sus enemigos, que fueron los que lo torturaron y lo mataron, incluyéndolos a ellos. Y si ustedes que nos están escuchando nunca han escuchado que Dios mismo vino a este mundo para pagar nuestra deuda del pecado que hemos cometido, de ciertas barbaridades que hemos podido hacer en el pasado, si no habían oído de que Dios mismo vino a pagar por nosotros en la cruz lo que nosotros hicimos y que podemos entrar a su reino gratis para nosotros, costoso para Él, porque Él pagó, no nosotros, que Él pagó nuestra deuda como el samaritano pagó la deuda del Señor que le golpearon,
Si nunca habían oído eso, en este momento pueden poner su fe, pueden poner su confianza de que Dios mismo es nuestro samaritano, nuestro buen samaritano. Nos vino a salvar del pecado, pagando una deuda tremenda en la cruz. Lo único que tienen que hacer es reconocer que han pecado en contra de Dios, y todos lo hemos hecho, y es claro de verlo. Todos los días se nos presenta eso. Y aceptar que Jesús, Dios, vino a pagar la deuda. La entrada es gratis. Qué bueno, ¿no? Qué increíble. El mejor regalo que vamos a recibir en la vida, que esto no se acaba aquí, que vamos a entrar al reino de Dios solo por lo que Cristo hizo por nosotros y nosotros por aceptarlo, es gratis. ¡Wow! Nunca se nos va a dar un regalo así, nunca. Pero Dios no quiere que nos estacionemos ahí. Él quiere que seamos héroes a la entrada a su reino, no nada más que entremos por la puerta de atrás. Sentido figurativo, no vamos a entrar por la puerta de atrás. Pero Él lo que quiere que entremos es con aplausos de Él, de los ángeles, de sus apóstoles, de toda esa gente que va a decir bien hecho. Si queremos ser héroes, tenemos que pagar el costo. ¿Cuál es ese? Aguantar, perdonar, escuchar, comprender y ver a los demás, a todos los demás, con dignidad y no con prejuicio por lo que está pasando hoy en este país. Toda la gente es igual. Hay que ver que tienen dignidad. Si queremos ser héroes, tenemos que hacer algo bueno por alguien que no se lo merece, y eso se llama gracia, que poca gente lo hace. Ser héroe implica sacrificio. Jesús vino a establecer para nosotros el acceso a que podamos tener un estatus de héroes. Pero la primera pregunta que debemos de contestar es: ¿quién es el que creemos que se comportó como el prójimo para el que los ladrones lastimaron? Y la respuesta es esta: el que vio una necesidad y la satisfizo. El que vio e hizo. El que vio un precio y lo pagó. El que no se convenció a sí mismo, como lo hacemos todos los días, de no hacerlo. ¿Y saben qué dice Dios? Después de que hemos oído esa historia, anden entonces y hagan lo mismo. Sin duda alguna, terminando, muchos de los que están escuchando hoy son héroes en sus hogares, con sus hijos, con su pareja. Otros quizás son héroes para amigos, para empleados, para patrones, bravo. Como he dicho tantas veces, los doctores, los enfermeros, enfermeras, la gente que está ahí atendiendo a la gente enferma, bravo, son héroes sin duda alguna. Una gran lección que tenemos que aprender hoy en día. Pero si queremos que Dios nos dé el título de héroes en toda la extensión de la palabra, vean a sus alrededores quién los necesita, sin importar quiénes son. Y ayuden. Si queremos, por ejemplo, hablando del tema que hemos metido aquí, acabar con el racismo y con la injusticia social, ya es hora de ver a los demás como Dios los ve, iguales que a nosotros. Y sí, quizás con otro color de piel y con otra educación, sin duda, pero con los mismos derechos de vivir una vida digna como la nuestra, ¿no lo creen? Y para que una sociedad pueda ver eso, que esta sociedad aquí no lo está viendo ahorita, empieza con nosotros, los que sabemos quién es Jesús, para dar el ejemplo de qué hacer y cómo hacerlo, y así evitar lo que hoy está sucediendo. ¿O no lo creen? Si queremos ser héroes, vamos a tener que ir en contra de nuestra naturaleza carnal, que todavía está ahí, aunque hayamos puesto nuestra fe en Cristo. Todavía tenemos esa naturaleza que nos hace hacer barbaridades como la que está haciendo mucha gente en este país. Y lo que Dios quiere que hagamos es lo que pocos hacen. ¿Y cuándo lo hagamos? El Dios Todopoderoso nos va a honrar aquí y allá.
Y bueno, nosotros tenemos la decisión de querer ser héroes o no. Porque hay muchos que nos están viendo, nuestros hijos, nuestros nietos, la gente, nuestros amigos. Ya es hora de que la iglesia sea el ejemplo para el mundo de cómo actuar, para que estas cosas no pasen ni aquí ni en ningún otro lugar. Padre, venimos a pedirte que intervengas en esta situación.